Bueno, amigo, muchas gracias por venir a esta convocatoria. El profesor Francisco Coronel es un gran amigo del Perú, peruano y amigo del Perú, porque algunos que son peruanos ya no son amigos, ¿no? Él me hizo la corrección, pensé que se había graduado en la uni. Lo becaron cuando estaba a mitad de carrera para hacer matemáticas en el MIT y luego pasó a la Universidad de Columbia a hacer matemática y estadística. Su currículum es bastante largo, no voy a repetir, pero realmente estamos ante un gran científico interesado en la ciencia, tecnología, las matemáticas, en la ingeniería, al mercadeo, a la economía, es psicología, es una cosa impresionante. El tema que hemos acordado para esta oportunidad es un poco que nos explique la importancia que el gobierno norteamericano está prestando a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y también esta apertura que tiene Estados Unidos con su sentido de oportunidad, pero de conveniencia, de atraer la mayor cantidad de cerebros a los Estados Unidos, y de repente nos da algunas sugerencias para aplicar a las universidades norteamericanas que están completamente abiertas porque requieren de gente dedicada a la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, Francisco, y después tenemos todas las preguntas que ustedes deseen. Bueno, yo los invito a que pasen un poquito más. Los invito a que pasen un poquito más adelante, no se sienten muy atrás porque no escogimos del auditorio adecuado. Esto salió de una inquietud del doctor Modesto Montoya, porque yo le hablé de un programa que estamos haciendo en mi universidad, que estamos pidiendo $2 millones para inculcar a los afroamericanos para que se interesen por la ciencia, tecnología, la matemática y la ingeniería, ¿no? Entonces, cuando él escuchó esto, dijo, bueno, y él ha leído de que en realidad hay ciertas carreras en el cual hay bastante demanda de personal y que no hay gente americana que lo pueda cumplir. Bueno, gracias. ¿Está aprendido? Sí. ¿Sí? ¿Escucha? Ok. Bueno, entonces lo que les voy a contar es más o menos una historia de que cómo es que yo he visto el proceso de la fuga de talentos, ¿no es cierto? Que siempre ha existido. Y los talentos en Europa se concentraban en Francia, Inglaterra y Alemania. Y en las Américas se concentraba en Estados Unidos y Canadá segundo, y después Brasil. Muchas personas se han ido a esos países y fue a Argentina, pero Argentina no, más bien los argentinos se vinieron aquí cuando Onganía tuvo el poder. Entonces, anteriormente, en los años 90, por ejemplo, cuando era yo decano asociado, tenía que contratar a profesores. Entonces, contratar a un profesor americano que tenga el doctorado en administración de empresas era pues una cuestión de que yo tenía que pagarle a este profesor $100,000 o algo por el estilo. Mientras que podía conseguir a un hindú por $50,000 o a un chino por $60,000 de la misma formación. ¿Por qué? Porque el hindú y el chino no tenían visa. Entonces, por supuesto, yo tenía un presupuesto bajo y tenía que contratarlos a chinos, hindús, y con qué aliciente darles la visa residente. Pero apenas tenían la visa residente, ellos iban a otra universidad, pero ya habían servido, ¿no? Ayudado. Pero lo que observé es de que en vez de irse a otras universidades en Estados Unidos, antes de los 5 años,
de permanencia, ellos a los 3 años ya la China lo estaba llamando. En Hong Kong les pagaban el triple del salario. Además, les daban un apartamento en Hong Kong. Un apartamento en Hong Kong es como tener un apartamento en Manhattan. En Manhattan es bien caro los apartamentos. Entonces, un apartamento de 3 dormitorios está costando como 10,000 soles, 10,000 dólares, perdón. 5,000 a 10,000 dólares. Entonces, después pagar la educación de los hijos. Entonces, ya con eso no había competencia. Entonces, los chinos empezaron a hacer eso, a jalar a su gente, los hindús también a jalar a su gente. Y entonces, lo que está pasando es de que antes uno podía contratar a los hindús. Las compañías americanas también podían contratar a ingenieros hindús, pero ahora los hindús se están quedando en su país, ¿no? Entonces Obama ha visto eso y ha dicho vamos a traerlos y vamos a darles becas a los afroamericanos primero y después si no hay suficientes afroamericanos a otras personas. Y ese es el nuevo icon de atracción, es el STEM, que quiere decir Science, Technology, Engineering and Mathematics. O sea que basado en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ese es el nuevo énfasis de la educación en Estados Unidos. Porque, digamos, va a haber una demanda de 550,000 personas que van a necesitar para la computación nada más, para el área de computación. ¿Y cuántos americanos van a haber? 450,000. ¿Qué cosa quiere decir? Hay una carencia de 100,000. Entonces, van a tener que importar. ¿No? Van a tener que importar, pero no van a venir de la China. Van a ir a estudiar a Estados Unidos, a la China, pero se van a regresar. Entonces van a tener que importar de Perú, de otras partes. Entonces ahí viene la oportunidad para algunos de ustedes que están interesados en ir a estudiar ahí, o para sus hijos, o para sus primos. Entonces, de eso es. Ahora me interesaría saber antes en qué están interesados ustedes, porque si no yo puedo hablar de muchas cosas, tengo libros para hablar. Quiero saber de mi audiencia primero, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿En qué está interesado? Ante todo, muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Yo me llamo Jorge Francisco Arimborgo Díaz y soy actualmente bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad de las Peruanas. Entonces mi meta es llegar a hacer PhD en Ingeniería Electrónica Aeroespacial y en eso yo estoy interesado en estudiar el posgrado. Muchas gracias. Muy bien. Para hacer eso tienes que ir a una universidad en Alemania, en diferentes países, Estados Unidos es más asequible, pero Canadá también. Tienes que pasar el examen, normalmente que se llama el GRE, Graduate Record Examination, y aprender el idioma del país donde vas a ir. Y hay muchos programas, en Brasil también, ¿okay? Pero después podemos hablar. Sí. Bueno, buenas tardes. A todos, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Otsu Navarrete. Yo soy arquitecto, pero sin embargo yo me he dedicado mucho a la programación y a la robótica. Ahora estoy incursionando en robótica. Sí. Inclusive he iniciado como profesor también de programación para robots y quisiera ahondar en este tema, a pesar de que soy arquitecto. Sin embargo, yo la carrera de arquitectura la he hecho de lado. Una de las características de los profesionales en la era moderna es el reciclaje, ¿no es cierto? Y la arquitectura es una de las áreas que son más exigentes en preparación académica y lo prepara muy bien porque dentro de las habilidades que tiene el ser humano, hay 10 habilidades, ¿no? Skills que le llaman. Una de las más fáciles es la comunicación. Cualquiera se puede comunicar, se da cuenta, cualquiera se puede comunicar. ¿Cómo se comunica un bebito? Cuando quiere algo, se sonríe, cuando no quiere algo, llora. Después uno aprende a hablar y comienza a comunicarse. Y después, ya cuando son más persuasivos
utilizan la manera. Entonces la comunicación tiene un margen de expansión bien grande, ¿no? Y cualquiera puede entrar, cualquiera se puede comunicar. Después viene el skill, que es el analítico. Entonces no todos tienen ese skill, es un poquito más difícil de adquirir. Después viene otro skill, que sería la música. Entonces, con la música, no todos pueden ser buen músicos, pero sin embargo el músico se puede comunicar y puede escucharlo cualquier persona. No necesitas hablar inglés, ni francés, ni chino. A Yo-Yo Ma, uno lo escucha a Yo-Yo Ma. ¿Alguien ha escuchado a Yo-Yo Ma? Es un violinista, ¿no? Es fantástico. O que escuche a Corazón Serrano. Entonces, a alguno le gusta, ¿no es cierto? Entonces, o lo que quiera, ¿no? Entonces, escucha y te gusta, pues. Pero dentro de esas habilidades, una de las habilidades más de alta categoría es la intuición. Entonces, el número 9. La número 1, la más fácil, es la comunicación. La número 9 es la intuición. Y las mujeres son mejores que nosotros en la intuición, ¿saben? ¿No? Pero los hombres también tenemos intuición. Después, la número 10 es la más difícil, ¿no? El skill más difícil. Ese skill se llama abstracción. ¿Y sabes a quién los entrena mejor en abstracción? ¿A quién los entrena? No los físicos, no los matemáticos. También somos buenos en eso, ¿eh? Abstracción, porque todos son fórmulas. Pero a los arquitectos, ellos, de la nada, sacan un concepto espacial. Una audiencia bien diversa, como se dice ahora, ¿no? La palabra es diversa, de experiencias, con bastante. Ustedes tienen una audiencia con bastante experiencia, bastante motivación, bastante interés. Entonces voy a empezar con las finanzas un poco, ¿no? Alguien estaba interesado aquí en las economías y las finanzas, entonces voy a empezar de ahí, después poquito a poquito, ¿vale? Entonces, en las finanzas hay que enseñar matemáticas a los jóvenes de una manera simple, como usted dice, ¿no? Entonces, la manera más fácil es enseñar qué cosa es el interés simple, cómo se calcula un interés simple y cómo se dobla el dinero, ¿no? Entonces, ¿a qué interés? Si el interés está muy bajo, se va a demorar más años en doblar el dinero. Si el interés está más alto, toma menos tiempo. Entonces, de esa manera, uno lo hace de una manera práctica. De otra manera es si el interés es continuo, entonces de esa manera uno le puede enseñar al joven, al estudiante, de cómo es que se utiliza la función logarítmica, porque la cantidad del valor futuro de una inversión es igual al principal a la IT. Entonces le saca el logaritmo y ahí saca el interés y saca el tiempo. Entonces ahí con eso aprende pues el logaritmo. Qué facilito, qué importante había sido estudiar logaritmo. Lo motiva primero. Uno tiene que motivarlo a decir cuál es la aplicación. No simplemente decirle esto es para esto, esto es para esto. Entonces las finanzas, muchos de los mejores financistas contratan a físicos, a matemáticos. El domingo estuvimos conversando con un matemático, David Wall, de London, ¿no? De Londres, y él se estaba explicando que muchos de ellos son matemáticos, físicos. ¿Qué hace un físico en un estudio de economía, en un estudio financiero? Debe ir a estar en su laboratorio, ¿no? Pero no. Los físicos saben muchas de las leyes, ¿no? De la termodinámica, muchas de las leyes de la entropía, saben muchos hacer modelos, y entonces las inversiones siguen modelos también, ¿no es cierto? Entonces es más fácil enseñar a un físico el vocabulario de finanzas que enseñar a un contador que no sabe matemática, enseñarle la matemática. ¿Se da cuenta? Entonces, es ahí donde viene la importancia básica de inculcar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de que hagan énfasis en la ciencia y en la matemática, porque la matemática se puede aplicar a
función. Hay algunas que no es necesario. No quiero ser irracional también de que todos tienen que ser matemáticos. No, yo pienso de que en algunas áreas de la matemática no ayudan para nada. Entonces está bien. Pero para las finanzas, sin un fundamento matemático, sin una base matemática, es muy difícil cuando uno habla de las altas finanzas, cuando uno habla de riesgos grandes, de millones, de billones. Porque cuando estás hablando de billones y de trillones, que son las economías a nivel de Estado, cuando uno habla de un GNP de 1.5 trillones, entonces cualquier falla que sea de 1%, saca el 1% de 1.5 trillones, es un montón de dinero, ¿te das cuenta? Entonces ahí viene la precisión, la matemática. Cuando estás haciendo inversiones de 100 millones de dólares, entonces si te equivocas en entrar al mercado y compras cuando está alto y baja el mercado 10% nomás, ya has perdido 10 millones. Es un montón de dinero. Yo he visto a personas que han perdido 5 a 10 millones. ¿Te das cuenta? Entonces, pero estos tienen un capital grande y pueden absorber. Y yo en esa época no podía perder 5 millones, estaría desfalcado por el resto de mi vida. ¿Te das cuenta? Pero el supervisor, el dueño de esta compañía de corretaje, él era especialista en cereales. Él sabía el soybean, el frijol soya. Él sabía cuándo se planta la semilla, cuándo sale el soybean, cuál es el tiempo, todos esos factores se los sabía muy bien. Y entonces salió la inversión en los bonos de tesoro y después salió la inversión en los productos derivados que se llaman, o sea, no de un contrato de futuro, sino de una opción que se llama una opción de compra o una opción de venta, que son conceptos como de la derivada. Y entonces contrató a un joven de Chicago muy excelente, y este joven en un mes perdió 5 millones. Había hecho una apuesta que no le salió bien, y yo escuché, ¿no? Así, mira, si yo no hubiera ganado 5 millones en el soybean, yo hubiera puesto un contrato para que te maten a ti, porque me hace perder 5 millones, yo necesito esa lección. Entonces, ese es la importancia, te das cuenta, práctica. Ahora, en los desfalcos que ha habido, en todas las matemáticas ayudan a encontrar todo esto, estos fallos. En la cuestión de la ingeniería que quieren estudiar, ya expliqué cómo puede hacer, no tienes que tomar el GRE, y como le estaba explicando a los decanos que me estaban diciendo, ¿y cómo podemos fomentar que nuestros estudiantes vayan? Como peruano tiene cierta preferencia. ¿Sabe por qué? Porque en muchas universidades ellos se rige la idea de diversidad. O sea, no quieren que todos sean hindús en el programa graduado. No quieren que todos sean chinos. En Estados Unidos no quieren que todos sean blancos. Quieren algunos que sean hispanos, algunos que sean negros. Entonces, en cierta manera te dan cierta oportunidad. Entonces, otra de las oportunidades para los extranjeros. Si yo fuera joven, por ejemplo, ahorita tal vez no me iría a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania. Si fuera joven y fuera con bastante entusiasmo y fuera brillante, me iría a la India. La India tiene la mejor escuela del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿cuáles son las mejores escuelas? Aparte de Ricardo Palma. ¿Cuáles son las mejores escuelas? Aparte de Ricardo Palma. La única. Después, San Marcos. Mira, para entrar a la San Marcos hay que ser medio genio o un genio en el Perú, porque hay de la escuela secundaria, ¿cuántos se gradúan en el Perú? 500,000 más o menos. 500,000.
¿Y cuántos dan examen de admisión para entrar a la San Marcos? 28.000. 28.000. ¿Y a cuántos admiten? 4.000. Y si vas a San Fernando, menos. ¿Ah? ¿Cómo que sabes todo? La computadora ahora, la tecnología, esa se llama la tecnología. Esta parte de la conferencia es tecnología. La tecnología ahora a uno lo vuelve flojo, ya no tiene que saber nada, que toda la información está a la mano, ¿no es cierto? La tecnología, toda esta cosa. Hay que tener cierta estructura, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las preguntas que se va a hacer. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Digamos que en San Marcos acepten 5.000, que no lo han aceptado. Yo lo uso en 5.000 para hacer el cálculo fácil, ¿no es cierto? 5.000. ¿Y cuánto dije que hay que se gradúen de la escuela secundaria? 500.000. ¿Qué porcentaje de eso? Menos del 1%, porque son 4.000, y dijimos, ¿no es cierto? Por eso le puse 5.000. 5.000 es 1%. Entonces, a San Marcos va casi el mejor 1% del Perú. Si pones a la UNI, a los de Ricardo Palma, las 10 primeras universidades, estás hablando de, estas personas son los 10% mejores del Perú. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que le digo a mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes son la mayoría negros. Yo he enseñado en universidades como el Instituto Tecnológico de Illinois, que en Estados Unidos fue un concepto de 3 institutos para la ciencia y tecnología. Uno en Cambridge, que es el MIT, otro en el centro de Estados Unidos, que es el IIT, Illinois Institute of Technology, y otro en la costa oeste, en California, que es el California Institute of Technology, o Caltech. Son las 3. Hace 50 años eran las 3 mejores. Fatalmente, donde yo enseñaba en IIT, después ya de los 90, yo enseñé ahí en los años 80. Después de los 90 no le pusieron tanto capital, y hay otras universidades como Virginia Tech, Georgia Tech, Florida Tech, que han subido en categoría. Entonces hay mucha competencia. Entonces, esa es una idea de que en esas universidades puedes sacar tu doctorado, y hay bastantes. Entonces, mucha oportunidad. Y te dan beca completa, te pagan la casa, la comida, y todavía te dan dinero que se llama stipend para que vivas. ¿Entiendes? Y ese para el que está en ingeniería civil también. Ese es el interés. Tienen en ingeniería industrial la misma cosa. En investigación, todas estas universidades dan bastante valor a la investigación. Ese es un tema que tú hablas mucho, que aquí en el Perú no le dan mucho valor a la investigación. En Estados Unidos, en la India, en Francia, en Alemania, dan bastante valor a la investigación. ¿Y cómo lo hacen? Cuando contratan a un PhD, que un PhD recién está fresquito, que ha hecho investigación, porque para hacer la tesis tiene que hacer investigación. Entonces lo contratan a uno como profesor y le pagan, digamos, $100.000, ¿no? Entonces con $100.000 se puede vivir bien en Estados Unidos, ¿no? Digamos, en el Perú, $100.000 serías como rey. Pero en el Perú no pagan eso. Hay que ser ministro, sobre eso. Hay que ser ministro. Personal de confianza. Sí, exacto. Entonces, pero allá, por ejemplo, tiene el doctorado en administración de empresas, te están pagando $160.000. Entonces, perdón, 160.000, entonces, para empezar. Y entonces, no sé cuánto pagan en el Perú, pero no importa. Pero cuando vienes al Perú, te ponen para enseñar ¿cuántos cursos? 1, 2, 3, 12 horas a la semana. 12 horas a la semana, son 4 cursos más o menos, ¿ves? O si son de física, los físicos tienen 4 horas por curso, esos son 3 cursos. Pero en otras áreas, como en historia, en psicología, son los cursos de 3 horas, son 4 cursos. Y entonces te ponen ¿cuántos alumnos? Te ponen 20 alumnos, 50 alumnos. En sociología, en psicología, he visto que hay 120 alumnos.
Pobre profesor, pues recién ha salido, primeramente no sabe enseñar el profesor, porque toda la vida estaba haciendo investigación, no sabe mucho, no tiene la técnica que uno adquiere con el tiempo, ¿no? Y no ha ido a una escuela de educación donde les enseñan pedagogía, todo esto son físicos, todos saben bien, y los ponen ahí en todos estos salones, se lo comen, los alumnos se lo comen, algunos se frustran, se van a trabajar para la industria, pero hay algunos que son buenos. En el Perú estoy hablando. En Estados Unidos, en otras partes del mundo, solamente enseñas un curso, primer año. Entonces, con un curso, ¿qué haces el resto de tu tiempo? Bueno, ¿qué haría un peruano si le enseñan, si le dan de carga un curso? ¿Qué haría un peruano? Se divierte bastante. ¿Ah? Se divierte bastante. No. Ustedes creen, lo que hace es, se va a trabajar a otra universidad, porque no le pagan bien. Entonces, pues, pero entonces, en vez de hacer más investigación, se pone, para sobrevivir, tiene que trabajar en diferentes universidades. Entonces, en la India, en la China, en Estados Unidos, le dan un curso y le nombran un padrino. Entonces, uno ya tiene su padrino, ese es tu major guidance. Entonces, cuando me asignan a uno, mi responsabilidad es de que publique más que los otros. Entonces ya eso me da cierto prestigio, se puede decir, ¿no? Y bueno, así ellos. ¿Qué más puedo hablar ya hablé de finanzas, de economía, de los mercados internacionales, de la educación. Entonces, ahora hágame preguntas, ¿no? Específicas. Ser buen profesor es poder entusiasmar al alumno a que le guste esa disciplina. Entonces, compartir esa pasión que uno tiene por esa disciplina y darle el espíritu de que sea autodidacta, que siga adelante. Entonces, para mí ese es un buen profesor. Un buen profesor es el que escucha a su estudiante y trata de llegar al cerebro. No, naturalmente, no que repita lo que está en mi cerebro, sino que él desarrolle su cerebro. Ese es un buen profesor. Darle las pautas para que él mismo se autodesarrolle. Pero no es fácil. Requiere bastante experiencia y uno tiene que ver, yo cuando voy al salón yo me doy cuenta quién es el mejor, quién es el segundo, quién es el tercero por un test primero. Entonces los pongo en grupos donde está uno el mejor, el otro, y yo ya sé quién va a ser el peor. Los dos peores yo sé que. Entonces a ellos trato de entusiasmarlos y le digo, ven a mí esto, entonces más o menos los guío y tiene otras guías. Entonces en grupo también aprende. Entonces uno tiene que utilizar técnicas de grupo, hablar el mismo idioma que el alumno. Por ejemplo, yo he tenido profesores que contraté, uno era de Bangladesh, él había estudiado en Inglaterra, un buen doctorado en Inglaterra, y lo invitamos para que sea profesor, pero hablaba en un inglés perfecto, ¿no? Británico, y la escuela es en Estados Unidos. Es como que si yo vaya a Ayacucho, yo tengo que aprender el idioma de Ayacucho. Usted me va a decir, pero en Ayacucho nosotros hablamos español. Claro que sí, pero en España no hablan español. ¿Sabía? En España no hablan. Cuando yo fui a España, yo me di con la sorpresa de que en España no hablan español. Me dicen, nosotros no hablamos. Ese idioma no existe, me dice. Ok. ¿Qué hablan ustedes? Nosotros hablamos castellano, o catalán, o gallego, pero español no existe. Entonces, yo tengo que aprender ayacuchano. Cuando aprenda ayacuchano, ahí puedo enseñar a los ayacuchanos. Entonces yo le digo a este señor de Bangladesh, mira, ve, tú tienes que hablar como negro. Inglés, pero como negro, porque mis estudiantes son negros. Entonces tienes que ver a Chris Rock, que es un comediante negro, Chris Rock. Y después hay otro que ustedes lo han visto. ¿A quién conocen ustedes que sea negrito? Negrito, la UPI. Eddie Murphy.
Eddie Murphy. Ok. Si quieren hablar como negros, tienen que ver la película de Eddie Murphy que se llama Ross. R-A-W-S. Y ese habla lisuras ahí, pero... Entonces yo le digo, tienes que aprender a hablar como habla él, pero no sin lisuras. Entonces, y ya, ¿entiendes? Entonces ya vas a aprender la cultura de ellos. Así te comunicas cerebro a cerebro. Eso es lo que es enseñar. Comunicación cerebro a cerebro. Y si puedes, individualizarlo. No es fácil. Interesante. Cuando llegué a mi pueblito, que salpo a 3.600 metros sobre el nivel del mar en La Libertad, aislado, muy aislado este pueblo, tuve una sorpresa increíble, que había una chica que parecía que venía de Hollywood. Sí, bonito. ¿Y qué es esto? ¿Qué haces acá? Era del Peace Corps, del Cuerpo de Paz. Había decidido vivir 2 años allí, en ese pueblito. Entonces, obviamente, me interesó porque escogió allí, etc. Pero en relación a lo que ustedes están hablando, lo que Francisco nos dice, me contó que ella había nacido en Inglaterra y que sufrió mucho la discriminación en Estados Unidos porque se reían de su manera de hablar. O sea, los ingleses que hablan un inglés perfecto eran motivo de burla en Estados Unidos porque, como dice Francisco, no hablaban como los norteamericanos, ¿no? Y que había que... Hay palabras que son diferentes. Hay palabras que son diferentes, ¿no? Yo tengo cierto colega también que, no sé si lo debo decir este ejemplo, ¿no? Se fue a la sierra, ¿no? Y dice que tenía frío, en ese hotel no tenía calefacción. Y el que atiende en el hotel le dice, doctor, le podemos dar le podemos poner 2 cholitas calientes. Y este doctor se entusiasmó. ¿No? 2 cholitas calientes, dijo. Uy, voy a estar contento, dijo. Y le trajo las bolsas, pues, que... ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué de agua caliente? ¿Eso es cierto o no es cierto? No, sí, eso me ocurrió. ¿No? En ser de paso. El idioma, ¿se da cuenta? Y cuando los británicos hablan, por ejemplo, ellos dicen brace. Brace en Estados Unidos quiere decir para la dentadura, no sé, este es el brace. Pero en Gran Bretaña el brace es el suspensor, es la correa, lo que se pone uno aquí. ¿Ah? El tirante. Ya, a veces me olvido. Pero son 2. Entonces uno le puede decir, may I borrow your brace? ¿Puedo prestarme sus tirantes? Sí, se puede decir, puedo prestarme sus tirantes. Pero no le va a decir, ¿puedo prestarme su paldiente? No, pues, y así. Férulas. Y también, sí. Y suspenders es en inglés. Pero el suspender en Inglaterra es lo que se pone a las mujeres para agarrar la media de nylon. Es como un cordoncito, ¿no? Así que complicado. Entonces, hablan el mismo idioma, pero las palabras que usan tienen diferentes significados. Y para los negritos, cuando le dicen, hey man, you're bad, dicen, you're bad, hey man, you're bad, quiere decir, hey hombre, tú eres malo. Pero quieren decir, tú eres buenazo. No se le entiende. Tiene que hablar uno el idioma de ellos, ¿se da cuenta? Entonces ese es buen profesor. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para la profesora. Todos aquellos que seguramente han recibido el anuncio a través de nuestra red de distribución, siempre vamos a estar anunciando la visita de personas importantes como Francisco para que los martes a las 5 nos reunamos aquí de vez en cuando. Muchas gracias. Hasta la próxima.